Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Seguimos teniendo problemas con la computadora que tradicionalmente transmite. Parece que ya su tarjeta de red ha pasado a mejor vida. Entonces, pues si no fuera por Sparta, no podríamos estar transmitiendo. Dice Mike, hola, soy nuevo. Está bueno, Mike. ¿Cómo estás? Pero bueno, muchas gracias a las personas que ya nos acompañan en el chat y que han estado a lo largo de este sonidero tan movidito. Pues vamos a darle. Finalmente hay, como siempre, noticias incómodas, algunas simpáticas, algunas que de veras no deberían de ser ni siquiera noticias, pero sin embargo ese es el México de nuestros señores pseudogobernantes y de nuestras pseudoinstituciones. Miren qué bien, por ejemplo, dice Richard, en BBC News sí sale la marcha. Hay una imagen fabulosa en el santuario, que ahorita yo creo que eventualmente vamos a llegar a ella, una de unos changos, que ahorita lo revisamos. Por lo pronto los invito, ay Dios, dejen callo esto. Si gustas, Sparta, irnos al blog para irnos nota por nota. Ya volví a iniciar la otra computadora y dice, sí, está conectado, todo muy bien, pero no me da internet. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Los misterios de la vida. Bueno, por lo pronto es el posicionamiento que durante el día se estuvo repitiendo, se estuvo dejando claro del movimiento progresista de las izquierdas sobre la ausencia por completo de, pues, de responsabilidad, de funciones, de madre por parte del IFE y de la Fiscalía Especial para Delitos Electorales, la dichosa FEPADE. La posición del movimiento progresista presentada por el senador Ricardo Monreal, coordinador de la campaña de las izquierdas. Por un lado está el caso Zacatecas, todo esto lo estamos leyendo directamente del santuario.org, evidentemente. Solicita apoyo a 16 gobernadores Enrique Peña Nieto en la casa del gobernador del narco Estado de México, Erubiel eres un pendejo, el día 12 de junio de 2012. Solicita apoyo a funcionarios de primer nivel, funcionarios de tercer nivel, para operar por región y zona, básicamente lo que tiempo después se integraría y se conocería como la plataforma Promueve, dada a conocer por Anonymous en el hashtag CopeteLeaks. Por otro lado, bueno, lo esquematiza perfectamente Miguel Alonso Reyes, narcogobernador de Zacatecas, Distrito Primero, Procurador General de Justicia, Arturo Nale García, Distrito 2, Oficialía Mayor de Gobierno, y bueno, hay toda una tremenda red de complicidades que en qué se traducen, pues en apoyos ilegales a través de dinero que podemos llamarlo sucio, porque es dinero de los estados que debería de usarse básicamente para los estados, pero no, se usa en las narcocampañas, en esta narcocampaña presidencial y de sus supuestos candidatos. Más sobre el caso Zacatecas, está incluso la documentación de los cheques, de los pagos, de los recursos provenientes del extranjero a la campaña del PRI, está con la cuenta, con la sucursal, con los montos, Global Net Services, para aquellos pendejitos, aquellos pseudoperiodistas, aquellos desinformadores que se atreven a negar el fraude y que dicen, es que no hay suficientes pruebas, chingan a su madre, aquí están. Unas de tantas, unas de miles que están presentando la izquierda, y espero que el PAN no se termine de rajar y que también impugne la elección. Básicamente estas 16 páginas es el caso tal vez más gordo que no había revelado Ricardo Monreal, porque seguramente estaba sacando, pues terminando de armarlo. En conclusión, es una colusión de funcionarios públicos estatales para la compra y coacción de votos. Zacatecas fue el estado con mayor porcentaje de votos
mayor porcentaje de votos que aportó al PRI en toda la República, 51%. Triangulación ilegal de recursos a la narcocampaña del PRI. Doble contabilidad no enterada al IFE a través de las tarjetitas y a través de Monex. Desconocimiento del origen de los recursos financieros, movimientos monetarios inusuales de funcionarios públicos en cuentas privadas sin justificación, recursos del extranjero al PRI. Se trató de una elección de Estado en donde los gobiernos del PRI se convirtieron en partido político. Hay que recordar que se ha hablado ya hasta de más de 5,000 millones de pesos de parte de estos narcogobernadores priistas. En cada municipio al menos había un funcionario estatal como operador político. Tan solo en Zacatecas, con la estimación de estos recursos, se gastaron 108 millones de pesos. Estamos hablando que esto seguramente, y es lo más probable y lo que se está documentando, se replicó 20 veces. 20 veces porque son los 20 narcoestados gobernados por el crimen organizado, mejor conocido como PRI. Se han interpuesto las denuncias penales, sin embargo, la unidad de fiscalización del IFE no hace nada. ¿Dónde está el IFE? ¿Dónde está la FEPADE? No vino. ¿Onta bebé? Pues cobrando 100 millones de pesos para el fraude. Peña Nieto regaló Facebook Credits, más pruebas todavía de la coacción de voto. Esto de la tarjeta Premia lo habíamos difundido en el santuario, prácticamente desde el segundo mes, no, desde el primer mes todavía de la narcocampaña de Peña Nieto. Este es el cuarto informe resumen de las evidencias que los ciudadanos han compartido en el mapa colaborativo para reunir pruebas de los procedimientos de compra y coerción, bueno, coerción también, pero eso fue con los sindicatos y con estas narcoorganizaciones como la CROC, la CTC, ¿cómo se llama la pendejada esta del radio y televisión? Es lo mismo. Que el PRI estableció muchas gracias. La estrategia denominada Exigimos Democracia nace de la indignación de la población ante el fraude electoral. El reporte contiene los datos más relevantes que han compartido los ciudadanos en el portal exigimosdemocracia.org. Partido Verde entrega tarjetas de descuento, insisto, esto ya lo habíamos revisado, y si abrimos la nota, por lo pronto, pues bueno, esta misma tarjeta que todos estos documentos están publicados en el santuario desde aquel momento y afortunadamente también están en exigimosdemocracia.org. Las ya famosas tarjetas de Soriana, que son ya muy comunes, los reportes de compra y la coacción de voto para los pendejitos que dicen, ella no comprueba nada. Ahí está en el ticket. En el mismo ticket, Soriana fue tan pendejo que escribió en los tickets, apoyo PRI, apoyo CTM, apoyo CROC, apoyo Gobierno de Estado de México. A continuación, el testimonio de una ciudadana. Por cierto, el pretexto de Rubiel eres un pendejo es que las tarjetas tenían fines educativos. El hecho de que se hayan dado durante periodo de campaña es pura y mera coincidencia. ¿Cómo podemos pensar que haya sido con dolo? No, si Rubiel es una persona finísima. Por ejemplo, el testimonio de una persona que recibió 50 tarjetas de Soriana con 100 pesos de saldo cada una, por un total de 5,000 pesos. Mismas que se gastaron el día 1 de julio en la colonia Iztapalapa y avenida Zaragoza en el centro comercial Soriana. El aprecio por tu voto. En la foto aparecen 30, ya que las demás ya no las encontró este ciudadano y todavía tenían saldo y todavía se las fue a gastar 2 días después esta persona. Material electoral del IFE en camioneta del PRI antes de la elección. Este video que también está perfectamente documentado porque está el nombre del pendejo del IFE, la dirección, prácticamente, solito se inculpó. Ningún partido tiene por qué tener acceso al material electoral antes de la jornada, totalmente ilegal. El PRI pagó 50 pesos a los acarreados en un evento de Cancún, demostrado con video, demostrado con testimonios, todo perfectamente legal, para que no digan los pendejitos, no valen los videos, no valen las fotos, imbéciles.
Peña Nieto regala Facebook Credits, esto también, todo esto obviamente apareció en el santuario y me da mucho gusto que también esté en exigimosdemocracia.org. Los Facebook Credits son una forma segura de hacer pagos en línea. Funcionan como una billetera de Facebook, permitiendo a los usuarios hacer compras en juegos y aplicaciones. Básicamente hacerse pendejo en Farmville y esas cosas. Un ciudadano denunció que durante toda la campaña se estuvieron ofreciendo créditos por ver un video en el canal de YouTube de Penamiento, este tipo de propaganda, y los regalos se ofrecieron a nivel mundial, ni siquiera estaba restringida en México. Le pagaron hasta los extranjeros. En Tamaulipas compraron votos por cubetas de pintura, con testimonio, con nombre, con fecha, con todo. Penamiento regala tiempo aire. Esto lo intentamos de probar en el santuario y nunca lo demostramos, pero parece que en exigimos.org si funcionó era otro número que recibían 100 pesos. Nosotros lo intentamos y nunca recibimos los dichos 100 pesos. Sí jalaba el mensaje, pero nunca jaló y pues bueno, aquí está el video en donde sí jala. Pruebas de compra y coacción de voto, primer reporte. Ahí están los otros 3 reportes para esos pseudoperiodistas que dicen, no hay razones, mejor ya vamos a pensar en cómo vamos a detener que esto no vuelva a suceder. No, señores, si permitimos que Peña Nieto sea presidente, estamos permitiendo que el voto se vale comprar. Estamos además arriesgándonos a que para las siguientes elecciones las redes sociales estén total y completamente censuradas, como ya vienen las 3 leyes Mordaza que ya están preparando estos desgraciados. No podemos permitir que Peña Nieto se imponga porque no es lo que votaron los mexicanos. Lo hemos repetido. Si después de anular las elecciones verdaderamente gana Peña Nieto en una elección limpia, no tenemos nada que decir. Los mexicanos verdaderamente reprobamos ese examen de civismo, nos volvemos auténticamente unos totales pendejos, pero nosotros tendríamos que respetar la voluntad de los mexicanos. En este momento nadie puede saber quién ganó la elección porque no hay absolutamente ninguna prueba de quién ganó la elección. El PREP es un montón de mierda que además fue... Todavía hay gente idiota que dice, bueno, pero el PREP no fue la elección, fueron los conteos distritales. Los conteos distritales prácticamente no contaron, fueron totalmente ilegales. No se quisieron abrir muchísimos paquetes electorales, se negaron a abrirlos, otros ya venían manipulados. Bueno, una verdadera porquería. No hay ningún fundamento para decir que los números del PREP son reales. Están atascados de las mismas estupideces e incoherencias del PREP del 2006. Y esos mismos números, con una mínima diferencia, son los supuestos conteos distritales que a ver quién chingado se los cree. Ahí está Milenio como loco echando pleito. ¡Ay, López Obrador no acepta los conteos! Pues es que fueron una mierda. Si Milenio hubiera transmitido todas las irregularidades de los conteos distritales, también diría eso Milenio, pero como no es un medio de comunicación, como es un medio de propaganda priista, pues no tiene. Y luego este pendejo de Luis Cárdenas llamándonos a nosotros militantes, ese es el periodismo militante. El de Milenio, el de Televisa, el de Imagen, el de Azteca, el de Luis Cárdenas, eso es pinche periodismo militante. Pero bueno... El caso es que, ¿cómo vamos de tiempo, Esparta? Eso, muy bien. Entonces nos seguimos con México sin memoria. Mentira Mitofsky al descubierto, las pruebas, la trampa y la defensa. Este video que lo estuvimos publicando algunas veces y vale la pena volverlo a revisar, sobre todo ahora que las mismas pseudo encuestadoras tuvieron que admitir que sus números pues nunca tuvieron la verdad, siempre estuvieron manipulados y que el IFE debe, como dice John Ackerman, debe de sancionar y contar el financiamiento de estas narcoencuestas como costos de campaña, porque no eran estudios demotécnicos, eran propaganda electoral. Y como tal deben de contarse
entre todos los gastos megamillonarios del PRI. Se demostró, y el pendejo de Ciro Gómez Mierda lo tuvo que aceptar, no fueron ciertas sus encuestas, no tenían ninguna relación con la realidad. Movimiento progresista, pues como habíamos visto en la primera nota, el IFE no hizo su trabajo, se convirtió en cómplice por omisión. Esto lo publica Alonso Urrutia en La Jornada, que por cierto, como me da gusto verdaderamente que Proceso se haya quitado los guantes y, bueno, de por sí el Proceso siempre ha sido un medio muy, muy recalcitrante y muy directo, pero ahora está desatado. Mis respetos, porque auténticamente Proceso y La Jornada se han transformado en esa vanguardia de la verdadera información en México. Mis respetos, y obviamente los medios similares como Reporte Índigo, como sinembargo.mx, como Contralínea, y evidentemente los medios alternativos como nosotros, como Blog de Izquierda, y pues los blogs que se puedan llegar a sumar. Tienen los datos en la cara y tardará más de 3 meses la FEPADE en resolver sobre las tarjetas de Soriana. 3 meses, ya chingados, ¿para qué? ¿Para qué se supone que existe la FEPADE? No tiene ningún sentido que exista la FEPADE si van a salir con estas pendejadas. Y vemos la cara de la estúpida esta Imelda Calvillo, la titular de la Fiscalía Especial para hacerse pendejos con delitos electorales, la FEPADE, con su jefa pendeja, Michael Jackson, Marisela, como se llame, Marisela Morales, y el narco ciudadano presidente consejero, el priista Valdés Zurita. Evitan en Aguascalientes que Yo Soy 132 proteste contra Calderón. ¡Qué vergüenza! Los jóvenes fueron escoltados, entre comillas, y llevados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, donde les incautaron mantas y pancartas. Prohibido manifestarse porque está el señor presidente en su tercera copa y es imposible que alguien se pueda decirle cualquier cosa. Elementos de la corrupta Dirección de Tránsito y Vialidad, así como policías estatales, evitaron que jóvenes del movimiento Yo Soy 132 se manifestaran en contra del pseudo presidente Felipe Calderón Piojoso, quien acudió a esta entidad a poner la primera piedra de la planta Nissan 2 en el sur de esta capital. Rodrigo Ibarra, integrante de esta agrupación, informó que viajaban cerca de 12 miembros en 2 vehículos particulares. Fueron detenidos en primera instancia por una patrulla de tránsito municipal cuando se encontraron una gasolinera en la carretera 45, totalmente violando sus garantías individuales. No tiene nadie ningún derecho de detener a nadie, nada más porque se les da la gana. Para colmo, les inventaron el argumento de que habían cometido una falta administrativa y les impidieron su cometido de dirigirse rumbo a la comunidad de Peñuelas, donde se llevó a cabo el evento del narcopresidente. Bueno, lugar donde se llevó a cabo el evento con pseudoautoridades federales, estatales y directivos de la Nissan. Calderón, valiente como siempre, enfrentando a los jóvenes. Esto no pasa solo en Aguascalientes, esto pasa en todo el país y esto pasó durante todo el sexenio. Me consta, me tocó vivirlo. La doble cara de las elecciones, Víctor Flores Olea. No solo controvertidas nuestras últimas elecciones, sino con opiniones que alcanzan los extremos. Por supuesto, de un lado, quienes las han llenado de alabanzas, casi sin excepción de los medios, sobre todo las televisoras, y por el otro, no de manera tan excepcional como pudiera creerse, quienes las juzgan inaceptables y hasta vergonzosas para un país como México, con el grado general de desarrollo alcanzado, salvo en el terreno electoral. Y bueno, échenle un ojo al texto, finalmente es un poco objetivo sobre los animales que se niegan a aceptar el fraude y que siguen inventando sandeces, inventando pretextos para no publicar la infinidad de pruebas del fraude contra, pues, la verdad.
Recluyen en penal federal al priista que amenazó con una pistola a jóvenes antipeña, pero yo tenía entendido que lo dejaron salir, ¿no? 1,700 pesos. Ok, dice que no, no es cierto. Esto lo habíamos publicado, que fue recluido en el Centro Federal de Readaptación Social de Villa Aldama, a 45 minutos de la capital de Veracruz, y no quedó en libertad como se difundió en el diario Notiver. Desde su cuenta de Twitter, el director de prensa gubernamental informó que por su peligrosidad, este animal del PRI ingresó esta mañana al penal federal de Villa Aldama, su caso en manos de un juez federal. Pues qué bueno. Me cuesta trabajo creerlo, honestamente, siendo el caso de Veracruz, en donde la ley pues nada más se aplica si no eres del PRI, y siendo una persona, me cuesta trabajo creer, pero ojalá sea cierto. Si se comprueban irregularidades, nada más con 25% de las casillas se debe anular la elección. Este es el objetivo de los partidos, este es el objetivo de sitios como El Santuario, que efectivamente la cantidad de irregularidades fue generalizada. Y es ridículo, que se pida 25%, se debería pedir a lo más 10%. ¿Por qué? Porque la diferencia inventada, los números inventados del PREP, son apenas 6 y tantos puntos. Deberían de ser por lo menos 7% de las casillas y con eso se anula la elección, si hubiera coherencia. Pero bueno, todos sabemos que en este país la coherencia pues no es la moneda de cambio, menos para las narcoautoridades. Pero bueno, Alma Muñoz, del periódico La Jornada, publica que tras un minucioso análisis sobre la facultad que tienen las autoridades electorales para anular los comicios, John Ackerman, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, no duda en afirmar que si el movimiento progresista demuestra, o el PAN chingao que se está tardando, demuestra que hubo irregularidades graves en por lo menos 25% de las casillas instaladas el 1 de julio, esto automáticamente, no es que sea el trife ni nada, no, automáticamente la elección debe quedar anulada. El camino se amplía, de acuerdo con el investigador, cuando se recurre al tema de la violación a principios constitucionales de equidad, legalidad, libertad, autenticidad, como expone en su más reciente libro Autenticidad y Nulidad, por un derecho electoral al servicio de la democracia. Humor, nos publican por acá. Revista TV Notas llama a lectores a apoyar a Enrique Peña Nieto. Háganme el favor, háganme el pinche favor. Ahora sí, el que ganó, a trabajar, y quienes perdieron, que colaboren. Es el mensaje difundido en una plana completa de la revista TV Notas, la cual llega a cientos de miles de hogares en México y Estados Unidos para que la gente se desinforme eficientemente, usando los colores del PRI descaradamente y de la bandera nacional, cosa que debería ser una violación directa de las reglas del juego, pero pues el IFE está de adorno. Junto con el escudo del Lábaro Patrio, el mensaje atípico de una revista de espectáculos llamó a que no salgamos de esta elección como priistas, perredistas o panistas, salgamos como mexicanos, al fin que el fraude ya lo ganó Televisa, ahí no importan los partidos, exculpando de antemano al presunto gobierno de Peña Nieto de cualquier culpa o falla. Ya ven que es imposible que falle en cualquier cosa y que el gran luchador social, el gran demócrata, el gran Enrique I, el honesto. El mensaje indica que a nosotros nos toca seguir construyendo nuestro país con trabajo, educación, información y participación como ciudadanos. Ningún gobierno, ningún presidente hará magia, así tal cual está escrito, ni hará lo que no hagas por ti. Tampoco harás lo que tú tienes que hacer por México. Así, con su gramática errática, así está escrito. Tras la exculpación a priori de Peña, la publicación termina afirmando que mejores ciudadanos haremos un mejor gobierno y así un mejor México. Y todavía se sorprenden que las pinches señoras pendejas vayan y le echen pleito a los manifestantes, porque pónganse a trabajar, sí, y permitan el fraude, no importa que todo esté mal, viejas, imbéciles. Eso es TV Notas, eso es Televisa,
Esos son los medios autocensurados, casi todos los medios de radio y televisión. Me cuesta ya muchísimo trabajo pensar en alguna excepción. PAN rechazaría alianza con PRD para impugnación. Ojalá no, chingado. Pero va para allá, desgraciadamente. El señor Madero se está rajando. Ojalá que los verdaderos panistas puedan empujar esta tendencia. Hoy teníamos una junta precisamente con esta organización panista a las 8 de la noche. Desgraciadamente, pues no llegaron. Yo también llegué tarde, también hay que decirlo. Pero, pues, tenemos todavía la esperanza, los verdaderos demócratas panistas, porque eso sí los hay. En el PRI no, pero en el PAN sí los hay, definitivamente sí hay gente en el PAN que verdaderamente cree en la voluntad del pueblo y que se debe de defender a como se pueda. Pues ojalá se sigan sumando y puedan doblar a la pinche cúpula del PAN, que parece que estuviera totalmente desconectada de los verdaderos militantes. Consigna narca en el Triángulo Dorado, votar por el PRI. En el ominoso Triángulo Dorado del narcotráfico, enclavado en entre los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango, el PRI logró beneficiarse del activismo a punta de pistola, que desplegaron las organizaciones delictivas insólitamente unidas por una causa política, como pasó en las narcoelecciones de 2011, en que en Michoacán y en Hidalgo se documentó que en múltiples casillas los zetas apuntaban a punta de pistola, valga la rebusnancia, apuntaban a quemarropa a la gente para que votara por el PRI. Militantes de la oposición relatan cómo los eficaces operadores levantaron la copiosa cosecha de sufragios priistas, incluso en localidades donde hace meses no vive nadie. Votaron los pueblos fantasmas, votaron los pueblos del narco. Voten por el PRI fue la consigna de los grupos de la delincuencia organizada en el Triángulo Dorado, área en que confluyen los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa, donde se produce alrededor de 80% de la marihuana y amapola del país. En esa peligrosa zona se movilizaron a favor, en el mismo sentido, el cártel de Sinaloa. Ah, cabrón, esto está grueso, esto está grave. Quiere decir que el Chapo ya apoya a Peña. El cártel de Juárez, tradicional aliado de la Federación de Sinaloa, la organización de los Beltrán Leiva, tradicionales rivales del cártel de Sinaloa, y los Zetas. Esto es interesante, esto verdaderamente me sorprende. Para conseguirlo, los narcos inhibieron la libertad de los votantes y partidos. En Chihuahua, por ejemplo, llegaron al extremo de encerrar en bodegas a cientos de indígenas rarámuris y advirtieron que prenderían fuego a las casas de quienes no votaran por los candidatos del PRI. En Durango amenazaron de muerte a representantes de otros partidos en Sinaloa. No sé si alguien, mientras estoy leyendo, pudiera ir subiendo esto a exigimosdemocracia.org. Esto es gravísimo. Secuestrar comunidades enteras de indígenas y amenazas de que van a quemar sus casas si no votan por el PRI. En Durango amenazaron de muerte a representantes de otros partidos, mientras que en Sinaloa, hombres encapuchados y armados instalaron retenes en las carreteras. Decían, solo los del PRI y los del IFE pasan, ningún otro partido. Cero. Digo, ahí se sostiene esta nueva teoría en las redes sociales de Pendejistán, que es toda esta línea divisoria que el PREP pintó de verde. ¿Qué factores incidieron en... estoy saltando. Mario Vázquez Robles, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Chihuahua, señala, pareciera que una alianza de facto entre los cárteles y el PRI se puso en marcha para llevarlo a la victoria. Coinciden los sinaloenses Felipe Manzanares y Mercedes Murillo. Por favor, suban esto, quien sea, quien quiera. Por favor, en serio, se lo suplico, cualquiera de las personas que nos esté escuchando, suba este artículo, por favor, del santuario. Se llama Consigna Narca en el Triángulo Dorado, votar por el PRI. Vienen los nombres, vienen los agentes, vienen los suficientes testimonios para hacer de esto probablemente la gota que derramase el torrente para anular la elección. Como decíamos, coinciden los sinaloenses Felipe Manzanares y Mercedes Murillo.
el presidente del Partido Movimiento Ciudadano en la entidad y candidata del mismo al Senado. ¿Qué factores incidieron para la derrota del partido en el estado? Se le pregunta a Vázquez Robles. Pues factores internos como la selección de candidatos que originó una problemática que nunca sanó, además de factores externos relacionados con la intromisión del narcogobernador César Duarte, obviamente del PRI, quien hizo una campaña frenética a favor del candidato de la corrupción Enrique Pena Miento. No reparó, hubo carro completo, repartió programas, alimentos, tinacos, compró votos entre 500 y 1,500 pesos cada uno, pagó a granel, fue increíble, no sabe de dónde salió tanto dinero, pues de todo lo que ya endeudó seguramente a Chihuahua. Intervinieron grupos de narcotraficantes a favor del PRI, describe el dirigente estatal panista, parecía que había una alianza de facto entre ellos. Nuestros representantes generales, los de casilla e incluso nuestra militancia estaban amenazados. Si gana el PAN o si votan por el PAN, arderán casas y su familia sufrirá. Carajo, con esto es más que suficiente. Con todas las casillas del dichoso triángulo dorado es suficiente para eliminar la elección. Bueno, a ver, pensemos, son 4,000 más otros, creo que fueron 5,000 en Chihuahua, otros 4 son más o menos, échenle 13,000 casillas, no es apenas el 10%, bueno, pero es un 10% más. Aunque me preocupa mucho, dice esta persona, esta parte no la denunciamos porque la gente tiene miedo, puta madre. Son municipios como Batopilas, Valleza, Nonuaba, Gómez Farías, Ocampo, Guadalupe y Calvo Guerrero, entre otros, donde parece que el Estado ha doblado por completo las manos y está dispuesto a no gobernar, porque quienes mandan son los que tienen el poder económico a partir de las actividades ilícitas y de lo que ha dejado la lucha por el control territorial. Ya no lo podríamos llamar Pendejistán, lo tendremos que llamar Narcoquistán, una madre así. Digo, ya sabíamos que era el narco el que controlaba pues todos esos estados, pero al grado de evitar por completo que la gente vote y que a fuerzas voten por el PRI. Y lo que es, insisto, más interesante es que el cártel de Juárez y el cártel de Sinaloa estén a favor del PRI, siendo que han sido sus enemigos cuando han estado a favor del PAN. Bueno, Vázquez Robles también relata que los grupos armados amenazaron a los panistas mediante llamadas telefónicas, mientras que los representantes generales de casilla fueron perseguidos en autos hasta que los obligaron a regresar a sus viviendas. Hijo. Y ahí los vigilaban para evitar que salieran, hasta les prohibieron realizar llamadas telefónicas. Un día antes de la elección, en Delicias, un grupo de hombres baleó el negocio de un operador del PAN y arrojó bombas Molotov en su casa. Esto se supo por redes sociales, lo de las bombas. Este ataque sí se denunció ante el Ministerio Público. Pues ahí está. Nada más uno. En Valleza, lugar de nacimiento del narcogobernador priista César Duarte y colindante con los municipios duranguenses Ocampo y Guanaceví, 2 días antes de la elección, los sicarios también impusieron su ley. En camionetas recorrieron la sierra, narra Vázquez Robles, y bajaron a cientos de indígenas rarámuris que fueron secuestrados en las localidades de San Carlos, Pichique y Arroyo del Rebol, lugares en los que el IFE instaló casillas electorales. Los encerraron en bodegas vigiladas por hombres armados. Ellos, a bordo de cuatrimotos, patrullaron los pueblos haciéndose notar para amedrentar a la población. El domingo 1 de julio, el día de la ignorancia y del fraude electoral, los rarámuris completamente alcoholizados, fueron enviados a votar por el PRI, obligados obviamente a punta de pistola. Después, como pudieron, los abandonaron para que regresaran a sus localidades dispersas en toda la Sierra Tarahumara. Ahí háganle como puedan. Guadalupe y Calvo fue otro municipio estratégico para el PRI, igual que Valleza. Está bajo el dominio del cártel de Sinaloa. Colinda al suroeste con Badiraguato, tierra de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, y al oeste con Sinaloa de Leiva.
ambos municipios sinaloenses, mientras que al sureste limita con Tepehuanes, al sur con Tamazula y al este con Guanacebí, los tres duranguenses. En todos lados pasó lo mismo. El dirigente panista explica que Guadalupe y Calvo es reconocido por el alto grado de incidencia que tienen los narcotraficantes. Aquí también hubo compra de votos y amenazaron con incendiar el pueblo. El IFE nos comunicó que no habría condiciones de seguridad y que fue imposible ubicar centros de votación. Pero eso sí, sí votaron. No había casillas, pero sí hubo votos. Ese es el IFE. Los supuestos promotores del PRI. Lo mismo sucedía en la región media de la entidad. El día de las elecciones, un abogado del PAN fue enviado al municipio de Guerrero para proporcionar asesoría jurídica e interponer las denuncias porque había gente pagando votos con dinero en efectivo. A la entrada del pueblo, un grupo de halcones lo interceptó y lo amenazaron para que no hiciera nada. El litigante se refugió en la cárcel. Se refugió en la cárcel hasta que consideró seguro trasladarse a la sede municipal de su partido, pero los sicarios lograron su objetivo. No hubo ninguna denuncia. En el norte del estado, en Guadalupe, Distrito Bravos y en Práxedis, zonas que el cártel de Sinaloa le disputa al cártel de Juárez. ¿En qué condiciones se dio la votación? Bueno, pues en todo el estado ganó el PRI. Solo se rescató el Distrito 3 de Juárez, y estamos prácticamente empatados en el Distrito 6, dice esta persona del PAN, de Chihuahua capital. Todos los demás fueron arrasados por los narcos del PRI. ¿Llama la atención que la delincuencia organizada haya operado a favor del PRI? Sí, llama mucho la atención, porque, insisto, como hemos reportado y como hemos analizado en el santuario, tradicionalmente el PRI solamente tiene el apoyo de los Zetas, de los Beltrán Leiva y de la familia michoacana. No es común que tenga el apoyo de estos otros cárteles. No sé si fue un acuerdo o bien esos grupos se sienten más cómodos con el PRI. Pues sí, suena mucho más coherente y decidieron tomar partido. Esto lo observamos ligeramente en la elección del 2010 y ahora lo vivimos de forma alarmante. ¿Por qué? Porque el PRI es una organización total y completamente corrupta. No existe un priista honesto. Me decían, por ejemplo, oye, pero ¿cómo? ¿Tú has visto a todos los priistas haciendo deshonestidades? No, pero cualquier persona, bueno, a todos los priistas que he conocido, les he conocido sus tranzas, militantes estoy hablando, funcionarios públicos estoy hablando, y además cualquier persona que conozca el partido conoce tal o cual mal manejo y sabe perfectamente que el PRI no se maneja por orden, se maneja por corrupción. Es un partido que, pues bueno, no es ninguna exageración, insisto, todo priista lo sabe. Todo en el PRI se lleva a cabo mediante la corrupción. Es la regla del partido, es la naturaleza del partido, así ha sido siempre. Los perredistas no corrieron con mejor suerte. Sus representantes de casilla en Guadalupe y Calvo, Morelos, Urique, Moris, Batopilas, Urachi, Madera y Ocampo, que colindan con Sonora, Durango y Sinaloa, tuvieron miedo de asistir a las casillas por la inseguridad generada por los cárteles, como admitió Berta Luján Uranga, coordinadora estatal del Movimiento de Regeneración Nacional Morena. En el estado de Durango, tras las elecciones de 2010, el entonces narcocandidato a gobernador, bueno, quién sabe si narcocandidato, pero pues por el estado es probable, por la coalición PAN y PRD, José Rosas Aispuro Torres, acusó al exgobernador priista Ismael Hernández Deras de pactar con los narcos para que se movilizaran en favor de su partido, publicado esto en Proceso 1761. Esta vez el PAN dejó de cubrir 15 secciones electorales en Guanacebí, Tamazula, San Bernardo, El Salto y Coneto de Comonfort. Los primeros colindan con Valleza, Morelos y Guadalupe y Calvo. Esto en Chihuahua, y con Badiraguato, en Sinaloa, integra una región boscosa en la que desde hace generaciones se cultivan marihuana y amapola. El texto continúa y continúa y continúa, y por estar en proceso, pues seguramente sí, yo creo que ya lo tienen en Exigimos, pero yo creo que vale la pena de todas maneras ese recordatorio que les decía. Es
pues es todavía más grave de lo que podríamos pensar. Definitivamente esa aseveración que hace la representante del PAN me parece la más acertada. Se sienten más cómodos con el PRI, porque el PRI es un partido que funciona en base o con base en la corrupción. Jamás en la historia de este país el PRI ha funcionado sin corrupción. ¿Y qué es lo que necesitan los narcos para seguir existiendo? Pues corrupción. Ahí ustedes dirán si vale la pena que permitamos que el fraude electoral tenga éxito y se imponga el animal de penamiento. Responsabilizan a Fausto Vallejo de la destrucción de escuelas en Nueva Jerusalén, esto en el narcoestado fallido de Michoacán, también gobernado por el PRI. Emiliano Juárez, vocero de la Sociedad de Padres de Familia de Nueva Jerusalén, acusó al narcogobernador Vallejo de estar detrás de la destrucción de 2 escuelas en esta comunidad michoacana, asiento de un importante grupo de fanáticos religiosos. Además, hicieron un llamado a las autoridades gubernamentales a que restablezca, le faltó una E, el Estado de Derecho en la comunidad. Pues, insisto, volvamos a lo mismo. El PRI siempre será el PRI y eso no va a cambiar, a menos que los frenemos ahorita. ¿Y ahora qué?, pregunta Ragna en esta entrada directo de proceso. ¿Ahora qué viene? En cualquier democracia funcional, el paso siguiente a una contienda electoral es que los partidos se pongan a debatir y a negociar para llegar a acuerdos. Negociar, pactar, te cae. En México esos términos tienen un tufo negativo, como claudicar en principios o ceder para obtener un beneficio personal. Sí, negociar y pactar son expresiones que entre nosotros arrastran el estigma de la tranza. Sin embargo, para lograr acuerdos que beneficien al país hay que construir consensos, y eso requiere negociaciones y pactos. Sin embargo, no podemos quitar el dedo del renglón, que no se puede pactar todavía mientras la elección no se limpie, porque esto no fue una elección, fue una mamada. La doble cara de las elecciones publica Víctor Flores Olea y lo redifunde Ragna en el Santuario. Está repetido, ya lo leímos hace un momento, pero bueno, tenía otro título, entonces es difícil saber que estaba repetido. Vamos a ver un momento el chat, en lo que abro la siguiente página del Santuario. No cabe duda que México sufre un síndrome de Estocolmo. No creo, Larenex, la verdad no creo. Te lo creería si supiéramos que verdaderamente los mexicanos votaron por Enrique Peña Nieto, pero es claro que no. Realmente es claro que no votaron por ellos. Dice Santo, ¿eres masón o por qué la escuadra y el compás en la imagen de arriba? No, hay otras razones, pero no somos masones. Según yo, yo no soy, no sé si alguien santuarista sí lo sea. Me acaba de llegar una noticias, compra de votos inaceptable, no existe institución más fuerte. Pues parece que lo dijo Calderón, pero pues hace tantas y dice tantas cosas Calderón que creerle está bien canijo. Dice Santo, difunde aplicación Celo, canal Voto 2012 para coordinar resistencia pacífica. Pues bueno, ahí estuvo el mensaje de J51. Y bueno, permítanme por favor regresar mientras... Ay, qué padre, no se está abriendo, allá está. Entonces, parece símbolo masón, yo no sabía, fíjate. Tan no soy masón que no tenía ni idea de que ahora la cabecera parece masónica. PAN, ¿le entrará a limpiar la elección o no? Yo espero que sí, carajo. Yo espero que sí, no es posible que el PAN sea tan sacón. No es posible que abandonen a millones de personas que confían en el PAN como una verdadera alternativa institucional, una verdadera alternativa política. Hayan violado las leyes que hayan violado, pero en este momento los panistas necesitan su partido. No pueden ser tan cobardes la cúpula y no defender el voto panista. Es una vergüenza. Digo, jamás en la historia de México había salido tanta gente a marchar. Nadie en este país
ni en ningún otro país tiene el poder de hacer salir a los mexicanos para quejarse en contra de cualquier cosa. Ni el Papa, ni San Fútbol, ni San Fusil, ni nadie en este país tiene el poder de convocatoria de las marchas que fueron censuradas en todos los medios. Bueno, no en todos, en la mayoría, en la gran mayoría, sobre todo los de radio y televisión. La marcha más grande de la historia mexicana, y no fue nota. No contó, porque pues no les conviene, porque es en contra de ellos, es en contra de su imposición. El narcodiputado del PRI, Cristian Vargas Sánchez, esto ya lo habíamos publicado, pero el güey sigue de necio, este animal, este mandril, este cerdo, este pseudohumano, este pedazo de caca con cara y con ojos, volvió a amenazar al movimiento Yo Soy 132. Dicen, se las van a ver con nosotros, si quieren madriza, madriza van a tener. Hay que recordar que este pedazo de ser humano agredió y madreó hasta dejar en el hospital a compañeros de su propio partido. Cuando este pendejo habla, no habla a lo güey. Realmente es un cerdo que debe de ser removido de inmediato y metido al agujero más hondo de cualquier cárcel. Pero bueno, Partido Verde Ecologista coaccionó el voto hasta con boletos de cine. Esto también se publicó en su momento en el Santuario, pero la FEPADE, pues yo creo que se fue al cine definitivamente. Partido Verde Ecologista coaccionó votos regalando boletos para tres cadenas de cine en México. La siguiente imagen, con una carta enviada por el Verde Ecologista a simpatizantes con los boletos de cine, fue difundida por Twitter. E insisto, fue publicada en el Santuario hace, ¿qué les gusta? Más o menos 3 semanas. También lo publicamos. E insisto, la FEPADE, no, pues está ocupada. Estaba arreglándole la nariz a Marisela Morales. Cabe recordar que el narcocandidato del Verde Ecologista, pues por supuesto, es el candidato de la corrupción, de la ignorancia, el candidato de Televisa. Esto publicado también hoy por el blog de Izquierda. También evidentemente que están publicados en el Santuario, pues la mayoría de los videos de ayer. Y esta es la imagen con la que me gustaría hacer una breve pausa para que sí hagamos algunos videos de 15 minutos, porque si no el otro canal se queda vacío. Y pues pobrecito canal, tenemos que ponerle cosas también. Somos primates, publica Marjorie Borgia. El Mudo, Televisa. ¿Cuál marcha? Dice Emilio Azcárraga. La marcha más grande de la historia mexicana. Nunca en la historia de este país había marchado tanta gente en toda la República. Pero no importa. Estaba casándose Eugenio Derbez. Y tuvieron que cortar su transmisión porque a ese grado llegó la marcha. Por cierto, la marcha, evidentemente, la marcha más grande a nivel nacional, tenía que ser contra Peña Nieto. ¿Por qué? Porque como también decían en una nota que vamos a revisar más adelante, no hay nadie que tenga suficiente información o que no sea una persona corrupta que se alegre que esté por consumarse el fraude y la imposición de Enrique Peña Nieto. Nada más la gente pendeja, la gente ignorante, la gente corrupta o de plano los que pecan de inocentes pueden estar felices con la imposición de penamiento. Y obviamente Televisa, pues ¿cuál marcha? No, estaba re buena y va a empezar el fut. El ciego, el IFE, ¿cuál fraude? No, los mexicanos son unos mentirosos. Los mexicanos han hecho miles y miles y miles y miles y miles y miles de fotos y de videos y de testimonios del fraude, pero no es cierto. No, si el PRI siempre ha sido bien honesto, nunca ha cometido fraude, y menos en esta elección. Mexicanos que son rijosos, malamadreros, pinches amloístas, pinches mexicanos, qué poca madre, ¿cómo pueden acusar de fraude a un cerdo que dejó el Estado de México muchísimo peor de como estaba? No, ¿cuál fraude? No.
Y obviamente el sordo, el revolucionario institucional, encabezado por el ciudadano más corrupto que puede haber dado este maldito instituto, que se dedica a institucionalizar no la revolución, sino la corrupción. Dice Enrique Peña Nieto, ¿cuál anti-EPN? No, si todos me quieren. Por eso hubo todas estas grandes fiestas en favor de Peña Nieto. Estaba leyendo que ni siquiera hubo fiesta en el CEN del PRI. Ni siquiera en el CEN del PRI, en el Comité Ejecutivo Nacional. O sea, vean el grado del fraude. No votó por él prácticamente nadie. Nadie celebró que ganara, entre comillas, el candidato de Televisa. ¿Cuándo han visto que gane México algo, que un grupo de mexicanos ganen algo, tanto, además, tan importante como las elecciones, y no celebren? No tiene ningún sentido. Por lógica, por mexicanidad. Pinches mexicanos, nos encanta echar desmadre. ¿Cuándo se ha visto que se gane algo, insisto, muy entre comillas, de Comes Mierda y de Luis Cárdenas? ¿Cómo es posible que no haya habido celebraciones? Pues porque no votaron por él. Es un argumento escueto, pero bastante válido. Y regresamos en 55 segundos con ya videos de 15 minutos, aunque sea para poner unos 3. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y salud.